Mi nombre es Miguel Leonardo de la Cruz Rivera y nos encontramos en la comunidad de Acatitla, Chicontepec, Veracruz. El temazcal tiene un nombre náhuatl para empezar y está en temas y cali en dos palabras. Temas es una palabra que se puede traducir como reposo y Cali casa, entonces es la casa del reposo, pero ya yendo un poquito más a profundidad es la casa de reposo, la casa de renovación. ¿Por qué? Esta medicina viene desde tiempos prehispánicos, o sea, se practicó todo lo que es las culturas de México y consiste en un baño de vapor, un vapor provocado artificialmente con piedras volcánicas, que se calentan previamente. Hay diferentes tipos de temazcal, unos son cuadrados, son casitas, el que estamos ocupando es en forma de iglú o de hornito. Está construido con varitas y petates y cobijas. Muchos lo hacen de piedra, muchos lo hacen ya con cemento, con block, pero yo por precaución lo hice así. ¿Para qué? Porque las demás son más calientes. Entonces, yo ocupo como aislante nada más el nylon, pero el nylon no afecta nada, en nada, porque pues primero están las cobijas, los petates y ya encima está el nylon nada más como aislante. Una medicina general muy completa, ¿por qué? Porque se puede tratar desde una gripe hasta un asma, una enfermedad respiratoria, problemas de los riñones, pero no nada más es en cuestiones físicas o del cuerpo, sino que también es espiritualmente, porque en el momento que tú entras y cierras la puerta, se dice que estás entrando al vientre de la tierra, entonces lo que tú, así como estamos en una forma fetal, ajá, así como Sí. estuviéramos bebés, entonces vamos a volver a nacer, o sea, lo bonito es esto que tu medicina va a ser completa porque es espiritual y es material. Entonces vas a entrar aquí en todo el rito que consiste es de empezar a, a- a pensar en lo que estamos haciendo, nuestros actos, sentimientos, si traemos penas, si traemos alegrías, si traemos problemas. Todo se trata de dejar aquí, todo se trata de dejar. Por eso es un renacimiento, una renovación. Porque estamos volviendo a entrar y vamos a salir ya como una persona nueva, tomando nuevas decisiones. Se calientan las piedras allá en el exterior, se meten al rojo vivo y se les echa agua. Y el vapor producido artificialmente pues te ayuda a limpiar las vías respiratorias. Entonces si tienes problemas de asma, hay una enfermedad que se llama bronquios, creo, si te da gripa constante, incluso tos, este, todo ese tipo de enfermedades pues te las puede llegar a regular, te las puede llegar a quitar incluso, ajá, te las puede llegar a quitar. Yo en lo personal yo era muy enfermizo de gripe, entonces desde que me metí aquí llevo ya pues, ya casi medio año metiéndome el temazcal, ya no me enfermo de gripe. Te ayuda mucho a los problemas de los riñones. Esa es una de las cosas muy, muy fuertes que tiene el temazcal, porque al someter nuestro cuerpo a más de 50 grados, entonces nuestra piel empieza a actuar como un tercer riñón. Y todo lo que tu riñón hubiera de hacer en una semana, lo saca en una hora y media que vas a estar aquí. Te ayuda con los problemas de la sangre, si evita que se formen coágulos, porque al momento a la misma temperatura que te menciono, empieza a correr la sangre. Hay una frase que dice, dame una fiebre y te curaré. ¿Por qué? Porque al momento de que cuando tenemos un virus en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico quiere sacarlo. Entonces lo que hace es provocarnos una fiebre. O sea, la calentura no es una enfermedad. Cuando tenemos fiebre o calentura es porque nuestro cuerpo está intentando quitarse ese virus, esa enfermedad que tenemos. Cuando tengas calentura es porque algo anda mal, ya sea externo o interno. Bueno,
Te cura eso, ayuda también a la infertilidad. Por ejemplo, las mujeres que tienen el vientre frío, no pueden embarazarse, se someten aquí al temazcal, pero un sometimiento riguroso. O sea, no es de que ya te vas a meter una vez y ya te vas a curar. Tienes que tener un tratamiento Un también, tratamiento. ajá. Y dependiendo de ese tratamiento se utilizan ciertas hierbas también. Para ir, Mm, se utiliza mucho la aromaterapia. caramba. Al momento de que tú pones las piedras, pones las hierbas y suelta un aroma. Ah, Ajá. Este te limpia poros, te ayuda con los sistemas óseos, o sea, problemas de huesos, te duelen los huesos, entonces ayuda a bajar de peso demasiado, la verdad. Yo los días que me estuve metiendo, sí, la verdad bajé bastante. Ahorita pues ya no me he metido, pero ujú, ujú. este te ayuda bastante a bajar de peso y am, otro de los que lo que tiene, hay estudios recientes que dicen que la radiación de las piedras te ayuda a reducir los quistes. Muchas mujeres tienen quistes en los ovarios, muchos tienen problemas con sus vientres, no pueden procrear, entonces ya sometiéndose al temazcal hay más posibilidades de que puedan procrear. Ujú. Los quistes y los tumores, cáncer, incluso el cáncer se ha llegado a ver un avance con esto. Ujú. Por eso nuestros abuelos no desarrollaban enfermedades tan graves porque ellos se metían al temazcal. Incluso terminando la labor de parto, las mujeres se metían en los 4 días para sacar todo lo que les quedaba. Y por eso quedaban planas. Las Ujú. abuelitas no tienen No, panza. no Ajá. tiene. No se hace la lumbre aquí. No, Mm, se calientan las piedras allá allá afuera, afuera. en el brasero, y se meten aquí. De a 4 se van metiendo, dependiendo de la Mm, cantidad y de la intensidad. Se regula la temperatura. Si una persona es hipertensa o sufre ansiedad o se espanta mucho, si es cardíaca, se les recomienda que no. Pero si ya se ha metido así, no se altera rápido, pues no hay problema, porque vas a empezar a sentir primero caliente, caliente, vas a respirar el aire caliente, y muchas mm, personas eso les empieza a asustar y se quieren salir corriendo. Pero pues para eso se trabaja mucho la psicología, cuando al momento se les explica y todo. Y vienen mm, pues preparados con una toallita para taparse y no. Al momento de que te pones la toalla, ya no respiras tan caliente. mm. Ajá. Entonces nada más meten las piedras Se meten aquí. las piedras y se les echa Mm, agua. agua. Ajá, y Y se se comienza. mantiene caliente. Sí, pues, o sea, las piedras están Ok. tan porosas, están calientes. Le echas agua, Mm, evapora el agua y se vuelve, está caliente. Ya después de unas 4 veces que le echas, ya se apaga. Y se vuelven a mm, meter otras piedras. Y así hasta completar el rito de 4 puertas, le dicen. 4 veces se abren, 4 puntos, 4 extremidades y así. Trabajo hierbas, trabajo la labor espiritual. ah, Este, como los abuelos, nosotros, ¿no? Nos enseñaron mm, todo por medio de sueños. Esto lo aprendí con un hermanito que se dedica a esto, se dedica a hacer este mm. tipo de medicina. Pero antes ya mi abuelita ya lo hacía, entonces Ah, yo ya tengo una noción de qué es. O sea, muchos temazcales son diferentes, cantan, tocan. El nuestro temazcal es un poquito más solemne, más así. Ahí me inicié en esta medicina, pues no tiene como 2, 3 años más o menos. mm, Ya la experiencia pues ya viene de antes. Y mm, pues ya como curandero, como médico tradicional, ocupamos hierbas, mm. todo tipo de cosas. ¿Y cómo pensaste que tienes que hacer ¿Un temazcal? un temazcal? Porque mi mamá sufre de... Bueno, no sé si sufre o no. Es que lo que pasa es que no podía alzar los brazos. Ah, Al momento de hacer esto no se podía cambiar, le dolía toda esta mm, parte. Entonces, ya la sobaban, ya tanta medicina y pues nada más no. Entonces, empecé a hacer esto y ahorita ya se cambia. Se le olvidó nada más. mm, Más que nada por mi mamá, porque también la veía muy agüitada y así. Entonces ya con esto mm. pues le cambió los ánimos. Y si viene gente de otros lados. Sí, o sea, ya como se publicó en el Face, lo compartieron, mucha gente se entera y están viniendo a bañarse, se vienen a Mm, bañar, se vienen a bañar, a curar. Muchos traen problemas emocionales, otros vienen porque tienen una enfermedad. Y pues mm, muchos, hay testimonios de que sí mejoran, pero pues mm, ahora sí que ellos saben qué es lo que sienten en su cuerpo, ¿no? sí, sí. Por ejemplo, si viene una persona que tiene algún dolor o algo, viene y en ese mismo rato ya
no utilizas hierbas, nada más lo que ya hay aquí o Sí, consigues. se consiguen, no es tan difícil, son muy poquitas las hierbas que se ocupan. Ah, Entonces vienen, nada más me dicen, es que quiero que me haga el baño. O sea, me lo anticipan antes, o si no, ya. vienen en el rato. Y pues ya yo prendo las piedras y en lo que se prenden, unas 2 horas, ya en 1 hora, 1 hora y media, ya, listo. Ah, Ajá, ya. no es tanto, no es muy difícil, bueno, es muy laborioso, es pesado, porque tienes que andar por acá y por allá. Pero pero no es difícil. O sea, si a una persona me llega así de sorpresa, pues sí, mientras yo tenga tiempo y no ande de salida, pues sí, Ah, entonces sí te se tienen que puede. anticipar, ¿no? De preferencia que se Mm, anticipe para también diagnosticar qué es lo que tiene, tratarla ujú, psicológicamente, prepararla para que pues no se espante estando aquí. ujú. Aquí caben 8 o 9 personas, Ocho, ¿no? incluyéndome yo que voy a regular la temperatura. Entonces, por ejemplo, no nada más, por ejemplo, se, no se, se curan uno por uno, se pueden meter, más de, Ajá, se pueden por- meter más de 3. Mínimo, bueno, pues ha venido gente, nomás uno viene, pero sí, muy íntimo, ya se quiere curar, ya se baña, pero el costo es más caro, porque nomás es uno, ya en colectivo pues le sale más barato en a uno, grupo. sí, en grupo le sale más barato a uno. Y estos se utilizan, ¿no? O nada más están aquí. No, el caparazón de tortuga lo utilizo como un teponazle, es como un tamborcito, tiene dos tonos de sonido. Son de madera, ¿no? Los que se hacen, pero tiene 2 tonos naturales. Mira, y él es. Ajá, entonces se hacen cuando están meditando, están reflexionando, se empiezan a tocar los instrumentos para entrar en meditación. El copal se ocupa para las piedras. Pues les decimos abuelitos, les dicen abuelitas, abuelitos les dicen a las piedras, porque en nuestra cosmovisión el fuego es muy antiguo. Entonces, cuando se meten las piedras en el centro de un universo simulado, se les echa copal. En el momento que ponen las piedras, se les embarra copal para que no nos quemen. Antes de eso se pide permiso y todo. Y pues el huacal, pues con esta agarramos a echar el Pero, agua. ¿qué más? Por ejemplo, cuando alguien viene y, este, la persona entra, ¿no? Entra. Pero, ¿qué hace más la persona dentro que el que, por ejemplo, está enfermo? ¿Qué hace? Pues Nada. nada, Nada más no, está. el que se encarga soy yo. Por ejemplo, si Ah, lo voy a acostar, pongo un petate y se acuesta, si no puede estar sentado o algo. Y ya al momento de que echo el agua, el vapor sube, pero para que no tarde en subir, porque luego no baja hasta abajo. ujú. Y hay momentos que luego sientes que estás sudando, pero a veces tu piel no. Entonces para eso tienen las hierbas para barrer el vapor. Al momento que sube, yo empiezo a mover para que el vapor baje hasta abajo y puedas calentarte tu cuerpo parejo, porque luego nada más arriba y a veces te queda, a veces pesa mucho, a veces no, entonces varía, pero casi siempre es completo, casi siempre todo. Al momento que se tapa y echas el agua, aquí se nubla, no se ve nada, ajá, y se pone oscuro, ajá, no se ve nada, sí, Entonces nada más se sienta y ya. y ya, Y nada ya. más se da cuenta el que está enfermo. Porque empieza a sudar, creo, ¿no? Al Suda momento y que suda. empiezas a sudar, si de plano estás muy mal, no sudas hasta la tercera piedra, hasta la tercera que te mete. Ujú. Ah, son 3 veces. Cuatro. 4. 4 piedras, cuatro veces que se meten piedra. 4 veces. Por ejemplo, la primera vez la persona sale, ¿o No, no? no, Ah, no, se no, queda acá. ajá, eso se queda, yo soy el que está Ah, va y viene. entrando y saliendo, él no, él se tiene que quedar aquí. Pero cada vez que se sale, se entra y se toca un tema nuevo, el norte, el sur, oeste, y se van, armonizando las partes del cuerpo, tanto en espiritual, tanto en material físico. Por eso es una medicina muy completa. Ajá, Sí. se cura como que a través Del vapor, del del sudor. vapor, del sudor, ¿no? Sí, te desintoxica todo, te quita. Y al momento que respiras el vapor, te limpia las vías respiratorias, lo que te comentaba hace rato. Ajá, sí, sí. Y todos los que tienen asma, bronquios, tienen sinusitis, todo ese tipo de enfermedades respiratorias, al llegar aquí yo les digo, pues hagan sus ejercicios de respiración. Y empiezan a inhalar y exhalar el vapor y eso les ayuda. Y empiezan a moquear. Y empiezan a moquear y eso ya es que les está limpiando. Ah, ya. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la nueva generación? Más que nada a los que son deportistas, los que les gustan Deportista. jugar fútbol, los que les gusta bailar, ya sea
folclore o otro tipo de actividades que tengan que ver con su cuerpo, les ayuda mucho aquí. O sea, si vas, o sea, si estás yendo al gimnasio y nada más ves que no vas, pues te ayuda. O sea, yo los invito a que vengan a experimentarlo y a ver la reacción de su cuerpo, porque esto es una medicina ancestral, o sea, no lo inventan ahorita, ni se viene, ni es una fusión con lo español, ni nada, esto es 100% mexicano, y pues tiene muchas cualidades y no gastas, o sea, en vez de que estés yendo al doctor y te esté dando medicinas, pues mejor un baño de vapor y ya matas dos pájaros de una piedrada. ¿Por qué? Porque te renuevas espiritualmente y te renuevas Ujú. físicamente. Sí. Entonces, pues, más que nada, pues eso, los invito a que vengan, a que sigan utilizando la medicina prehispánica, la medicina de los abuelos, que es lo más saludable. Por ejemplo, si llega alguien de sorpresa y dice, y viene y se quiere curar, y por ejemplo, si ya estás saliendo, ya te vas a algún lado, como que ahí cómo le puedes hacer, ¿no? Como que, porque, Pues sí, de preferencia es que me anticipe. ajá, sí, entonces, Sí, mi teléfono, por ahí van a estar en los videos, ajá, ahí la vamos a información en colocar, los enlaces. ajá, Va a estar mi número de celular porque tienen WhatsApp y ya con eso pues estamos comunicados. Y si no, pues aquí en Acatitla preguntan por Miguel, ya sea allá enfrente de la iglesia o aquí en la esquina, ya lo ubican Miguel, el que hace temazcal, ¿no? no, sí, gracias por estos minutos que nos platicaste y pues, No, pues es de lo que puede, porque ajá, pues sí, es necesario que siga practicando este tipo de medicina. sí, entonces, pues,